Bienvenidos a Divino Canal. El día 24 de septiembre tiene lugar la celebración de Nuestra Señora del Rosario y como siempre hago con cada advocación mariana, voy a contaros cómo surgió. El protagonista de nuestra historia es Domingo de Guzmán. Esta persona era un sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por la herejía albigense. De hecho, estuvo trabajando durante años en ello. Domingo consiguió convertir a algunos de estos herejes, pero estos, por temor a represalias, volvían a sus antiguas creencias. Aun así, Domingo consiguió fundar una orden religiosa compuesta por mujeres convertidas. El convento de esta orden se encontraba en Francia, en Prouillé, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Precisamente en esta capilla fue donde Domingo suplicó a la Virgen que lo ayudara en su tarea de convertir a los albigenses. Fue entonces cuando la Virgen se le apareció en 1208, con un rosario en la mano. Enseñó a Domingo a recitarlo y a continuación le dijo que propagara esa devoción por todo el mundo y la utilizara como arma en contra de los enemigos de la fe. La Virgen le prometió que muchos pecadores se convertirían y conseguirían abundantes gracias. Domingo siguió todo lo que la Virgen le dijo y consiguió que muchos albigenses volvieran a la fe católica. Pero no solo era cuestión de fe. En aquellos años la situación política propició la guerra entre cristianos y albigenses. Se dio la circunstancia de que Domingo era amigo de Simón de Montfort. Simón era el líder del ejército cristiano y le pidió a Domingo que enseñara a sus tropas a rezar el rosario. El ejército cristiano consiguió una victoria en la batalla más importante, en Muret. El líder del ejército cristiano atribuyó su victoria a un verdadero milagro, al hecho de haber rezado el rosario, y como signo de agradecimiento mandó construir la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. Después de esto, un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo. Tanto es así que fundó la Orden de los Predicadores, más conocida como los dominicos. Pero la advocación de Nuestra Señora del Rosario no siempre se la llamó así. Antiguamente era conocida como Nuestra Señora de las Victorias, y esto tiene una historia. En el año 1571, los cristianos tuvieron que luchar otra vez. En esta ocasión fue contra los musulmanes. Ambas flotas se encontraron cerca de la ciudad griega de Lepanto. La situación era muy crítica, y es que los cristianos eran muy inferiores en número. Antes de empezar la batalla, las tropas cristianas rezaron el rosario con gran devoción, mientras el Papa, que se encontraba en Roma, también rezaba el rosario. En un momento dado, el Papa salió de su capilla y, guiado por una inspiración, anunció que la Santísima Virgen había otorgado la victoria en esa batalla. Y efectivamente fue así. Los cristianos habían vencido, pero la noticia de esa victoria le llegó al Papa semanas después de que el propio Papa lo anunciara. En agradecimiento, el Papa, que era Pío V, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Fue otro Papa, el Papa Gregorio III, quien cambió ese nombre por el de Nuestra Señora del Rosario. En un principio, esta festividad se celebraba el primer domingo de octubre. De esa manera lo estableció el Papa Clemente XI, después de la derrota de los turcos por los cristianos, esta vez en Hungría. Sin embargo, en 1913, y debido a una gran reforma litúrgica, cuyo objetivo, entre otros, fue descargar de fiestas los domingos, quedó fijada esta celebración el 7 de octubre. Solamente la Orden Dominica celebra la fiesta el primer domingo de octubre. Tanto la Virgen de Lourdes como la de Fátima, en sus apariciones, pidieron a sus aparecidos que rezaran el rosario. Como curiosidad deciros que gran parte de los papas del siglo XX
fueron muy devotos de esta vocación mariana. De hecho, Juan Pablo II llegó a manifestar que el rosario era su oración preferida. Y en el mismo sentido se manifestó el Papa Francisco, quien dijo que era la oración que acompañaba su vida. El elemento principal de esta advocación mariana es el rosario. La palabra rosario significa corona de rosas, y las rosas son flores que nos fortalecen el alma. Las cuentas de rosario estaban en un principio representadas como rosas blancas y rojas. Es después cuando se reemplazan por bolas de 2 tamaños. Se han producido milagros gracias a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Uno de ellos fue cuando durante la Segunda Guerra Mundial una bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. En aquel hecho murieron 140.000 personas. Pero ocurrió un hecho. Existía una casa a 1 kilómetro más o menos de donde la bomba explotó. En esa casa había una iglesia que fue completamente destruida, pero la casa sobrevivió. Extraño, ¿verdad? Bien, pues dentro de esa casa, casualmente, se encontraban 8 jesuitas alemanes que tenían por costumbre rezar el rosario en esa misma casa todos los días. Importante es que esos jesuitas lograran sobrevivir, pero no menos importante es que ni siquiera padecieron radiación alguna. Igualmente no sufrieron pérdida de audición. Otro hecho que se atribuye a un milagro por la intercesión de Nuestra Señora del Rosario es el caso del asesino Bundy. Este hombre entró el 15 de enero de 1978 en la Casa de la Fraternidad Omega Chi de la Universidad Estatal de Florida. En aquel lugar asesinó a 2 jóvenes. Cuando iba por su tercera víctima y con un bate de béisbol como arma, Bundy vio un rosario que la chica apretaba entre sus manos. En ese momento, Bundy dejó caer el bate y huyó. Y es que, cuando el asesino entró en la habitación, la chica no hacía sino cumplir con la promesa que había hecho a su abuela de rezar el rosario todas las noches para su protección. Más tarde, Bundy contó que cuando entró en la habitación de la chica, lo hizo con la intención de asesinarla, pero una fuerza misteriosa se lo impedía. Nuestra Señora del Rosario es patrona de localidades de Argentina, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Perú. Es patrona de la Orden de Predicadores de Colombia, Guatemala, Ecuador y de la Unidad Militar de Emergencias de España. En Colombia se encuentra el importante santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Por cierto, a este santuario me gustaría dedicarle próximamente un vídeo. Las promesas que hace Nuestra Señora del Rosario a aquellas personas que lo recen constantemente son que recibirán cualquier gracia que se le pida. El rosario destruye el vicio y libra de los pecados, hace germinar las virtudes, se gozará en el cielo de una gloria única. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Y bueno, pues con esto termino el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día.